supuesto aquí en Zihuatanejo, con la solidaridad de los amigos, los paisanos, no solamente de Zihuatanejo, sino de Petatlán, sino también de donde más están aquí con nosotros. Seguramente vinieron también algunos de Tecpan, de Benito Juárez, de San Jerónimo. Muchas gracias. Y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. El objetivo central es que con este encuentro emotivo, agradable, podamos recaudar algunos fondos para la Cruz Roja. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a la señora Susana Palazuelos, que es la presidenta estatal de la Cruz Roja. Yo le decía hace un momento aquí a nuestra amiga Susana Palazuelos, a quien nosotros queremos mucho junto con mi esposa, le decía que ella ya es famosa porque como ustedes saben, ella es la chef extraordinaria que le ha dado mucha fama a la comida que ella ha venido promoviendo, haciendo y que tiene siempre toques guerrerenses. Susana Palazuelos es una institución y nos da mucho gusto que esté con nosotros y que sea la presidenta de la Cruz Roja. Y está pendiente de la Cruz Roja también aquí en Zihuatanejo. Y nos da en verdad especial ánimo tener a Susana Palazuelos como la presidenta de esta noble institución. Esta noble institución que normalmente se mueve con aportaciones ciudadanas. No tiene un subsidio del gobierno, normalmente se mueve y funciona siempre de manera solidaria frente a acontecimientos que uno no quisiera que suceden, pero que lamentablemente suceden en el movimiento normal de los seres humanos. Accidentes, circunstancias inesperadas, a veces ni siquiera accidentes, cuestiones de la propia naturaleza. Entonces yo quiero decirles gracias por estar con nosotros en esta enorme y fabulosa acción y una buena respuesta a la convocatoria. Pues estamos al 100% y eso me parece muy importante. Y siguen llegando, hay que darse un aplauso a quienes vienen llegando, miren. Siguen llegando y yo quiero pedirle a todos y todas ustedes que disfruten de este encuentro. Yo estoy muy contento junto con mi esposa Merce. Agradecemos mucho, por supuesto, la presencia al presidente municipal, a Gustavo García, su señora esposa. Vente, Gustavo, por favor. Gracias, señora. A nuestro presidente municipal también, de Petatlán. Vente, su presidente, por favor. Y al presidente de la Cruz Roja, por favor, que venga por acá. Como no hay programa, yo creo que es el primer acto donde no hay programa y va el gobernador, lo quiero gobernador, pero miren, va a salir muy bien, ya verán. Yo le quiero pedir ahora a nuestra amiga Susana Palazuelos que participe, no sin antes decirles que estos boletitos que están haciendo aquí, vamos a hacer una rifa, no sé al final de cuentas se vaya a rifar, se van a rifar algunas cosas, pantallas y algunas cosas, y esto por supuesto con la idea de motivar la participación. También le voy a pedir a Ernesto Rodríguez Escalona, ya cuando terminemos este inicial programa, que es el secretario de Turismo, que nos informe, que nos diga todas las acciones, obras que se van a hacer en torno a Zihuatanejo, junto con el ayuntamiento que preside el presidente Gustavo García Bello, para que todos los que están presentes conozcan todo lo que el gobierno del estado tiene planeado para Zihuatanejo. Y también decirles que el próximo día 25 de abril va a ser el tianguis turístico en Guadalajara y que una muy importante comisión integrada por guerrerenses que están ligados al turismo, por supuesto entre hombres, mujeres de la Costa Grande, vamos a ir a Guadalajara y vamos a llevar una importante representación para demostrar el potencial que tiene de turismo el estado de Guerrero y muy especialmente la Costa Grande, Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, San Jerónimo, todo lo que tiene playa, por supuesto Acapulco. Hoy la ocupación hotelera es muy buena, aquí en Zihuatanejo estamos, ¿a cuántos de estos? Arriba del 81%. Estamos arriba del 81% entre Iztapa y Zihuatanejo. Muchas felicidades, muchas gracias, aquí estamos con la Cruz Roja, muchísimas gracias, que viva la Cruz Roja.